Buenos días, compañeros. Nosotros, como Grupo C de la carrera de Comercio Internacional, en esta ocasión expondremos los instrumentos financieros en el comercio internacional, que son el préstamo hipotecario, el préstamo no hipotecario y el leasing. Este está presentado por Joana López, Diana García, Bessie Perdomo, Iris Yorleni, Ena Yasmín, Yorleni Samar, Clara Nicole, José Fernando, Judith Merari, Kerin Melissa y Miriam Elizabeth. El préstamo hipotecario es un préstamo que tiene garantía real de un mueble o inmueble, el cual responde al cumplimiento de la obligación que se garantiza. Las entidades de crédito exigen una garantía antes de conceder un préstamo. En este caso, el titular del préstamo pone en garantía, es decir, una hipoteca, ya sea el propio inmueble, que este pasará en la entidad bancaria en caso de un impago. Las características de los préstamos hipotecarios y figuras que intervienen. Entre ellas está la existencia de una garantía real, una hipoteca. Pueden ser inmuebles, los inmuebles pueden ser desde una vivienda comercial, etc. Los préstamos de larga duración suelen tener un importe muy elevado respecto a los ingresos anuales del solicitante, por lo que se conceden por vencimientos a largo plazo, normalmente son hasta 10 años. De un contrato mercantil, que es el contrato de adhesión. Los intereses más reducidos que los no hipotecarios. Las obligaciones de pago están aseguradas a través de garantías personales, reales y procesales. Los contratos en los que los rige la mutua confianza. ¿Quiénes intervienen en estos préstamos? El acreedor, que es generalmente son los bancos que le prestan el dinero y ellos mismos se encargan de cobrar mensualmente las cuotas pactadas. El deudor es el que recibe el dinero, o sea, el propietario de la vivienda que quedaba lista, que es el cual firma un contrato de solidaridad de realizar un pago de obligación a favor de la persona que será la beneficiaria, en caso de que éste no pueda cubrir sus cuotas mensualmente. El notario, que éste da fe de la hipoteca, él redacta y garantiza los documentos, el registro de la propiedad, en el cual se deberá presentar la escritura junto con los documentos acreditados de la propiedad que esté libre de impuestos. La gestoría. Ellos son los responsables de calcular una provisión de fondos a quien corresponda para los gastos de la operación. El tasador, que se encarga de determinar el valor real de la hipoteca o del inmueble. Solicitud del cliente, repetiremos. Así como al final, en qué va a destinar el dinero que se le ha prestado. El análisis de la operación por parte de la entidad de crédito. A raíz de la solicitud, la entidad financiera estudiará la operación, la tasación del bien a hipotecar. El certificado de tasación tendrá una vigencia de 6 meses a contar desde la fecha de la emisión. 4 es la solicitud de garantías adicionales por parte de la entidad de crédito. La negociación de las cláusulas específicas de la hipoteca. Aquí se concretan los aspectos individuales del préstamo hipotecario. El otorgamiento de la escritura pública de hipoteca. Una vez han llegado a un mutuo acuerdo en cuanto a los términos, se procederá a otorgar ante un notario la escritura pública de la hipoteca. El pago de los correspondientes tributos. Presentar la escritura y documentos acreditativos del pago en el registro de la propiedad. Una vez liquidados los impuestos, se presentará la escritura al registro de la propiedad. Y el número 10, el abono de los gastos correspondientes a notaría de registro y gestoría. Todo esto estará a cargo y lo deberá pagar el prestamista. Buenas. Ya como nos explicó nuestra compañera,
nos habló sobre las descripciones de préstamos hipotecarios, sus características y sus pasos de información. Yo soy Fernando Saldívar y yo les voy a explicar ahora sobre las comisiones. Las comisiones es el porcentaje del valor de las transacciones que se le cobra a un cliente, en el cual se le paga también al vendedor. Un gran ejemplo de esto es como que un jefe le diga a su empleado: te voy a pagar el 10% de comisión si me haces unas buenas ventas. Ok, entonces este empleado en un mes, por ejemplo, hace unas ventas de $1,500, se gana una comisión de 10%. Entonces lo que va a obtener son $150, que equivalen al 10% de los $1,500. Entonces, para empezar, tenemos la comisión de apertura. Esta es una cuota o cantidad de dinero que cobran las entidades financieras para formalizar los préstamos. Tenemos también la comisión de gestión, de estudio y gestión, perdón. Esta comisión es la que cobra el banco para realizar las comprobaciones o análisis. Un gran ejemplo también que les puedo dar es que si nosotros decidimos invertir, digamos, $5,000 en un fin indeterminado, el cobro que se va a hacer se nos va a aplicar a lo que estamos invirtiendo, que son los $5,000, por el porcentaje del máximo inminente, que sería el 1%. Entonces, haciendo el trámite sería al final 5,000 por el 1%, y lo que nos va a tocar pagar serían $50, que lo venimos terminando pagando un año, cada año. También tenemos las comisiones por gastos de formalización. Este es el porcentaje que el banco le aplica a sus clientes para también formalizar. Por último, tenemos la comisión de amortización anticipada. Esta es aquella que se paga en concepto de pago anticipado de préstamos, que es otorgado por las entidades financieras. Un dato muy importante es que la comisión por amortización anticipada se paga en función de la cantidad que se desea amortizar. En las ventajas tenemos la disponibilidad inmediata del préstamo una vez que éste le es concedido, y si existe la posibilidad de consultar ofertas de distintas entidades, también puede realmente ser buenas. Nos trae también el titular del préstamo puede obtener ventajas fiscales, gastos e intereses que en la operación son deducibles. Como desventajas tenemos que existen dificultades de acceso a este instrumento financiero en operaciones de gran volumen, cuando las garantías son ilimitadas. Tenemos los puntos de información. Aquí tenemos una fuente de información importante, ya que estas son realizadas por entidades únicamente financieras, y lo podemos encontrar en bancos, cooperativas, en cajas de ahorro. Aquí tenemos los préstamos no hipotecarios. Aquí es algo diferente a los préstamos hipotecarios. Dice, este es un crédito que está respaldado por una garantía. Es decir, si el deudor no puede pagar las cuotas que el banco le está poniendo mensualmente, nosotros tenemos el chance de hipotecar algo. Más que todo, generalmente se hipotecan casas. Yo creo que esto lo relacionamos también y lo vemos mucho en estos juegos que últimamente han salido en los monopolios. Yo creo que todos de aquí hemos jugado eso. Cuando nosotros nos quedamos sin dinero, por lo menos tenemos, digamos, viviendas, hoteles, y ocupamos dinero, podemos hipotecar y nos dan dinero a cambio. Pero si nosotros no podemos pagar, nuestro acreedor se va a hacer dueño de eso que acabamos de hipotecar. Entonces, ven cómo un juego se relaciona con la vida real, ¿verdad? Y es así como está esto. Hay una palabra importante que dice en nuestra diapositiva, si lo pueden lograr ver, que dice pignoraticia. Y es que esto, en la Real Academia de la Lengua, dice, es la denominación usual en español de empeñar. Más que todo en el proceso que les estoy explicando, que se hace de hipotecar, hay riesgos de perder una casa, un inmueble, joyas. Entonces las personas, al ver que no pueden obtener dinero de una cierta cosa, deciden hipotecar su casa a cambio de ese dinero, y si no puede pagar dicha cuota, el banco o la persona acreedora se hace dueño de eso. Señora, muchas gracias. Buenas, mi nombre es Bessie Perdomo. Ahora yo les estaré hablando acerca de las características del préstamo no hipotecario. En este es un contrato formalizado entre dos partes, que es el prestamista y el prestatario. El prestamista es quien entrega el dinero normalmente en la entidad financiera, y el prestatario es la persona física o jurídica que recibe el dinero para uso personal
o para la actividad mercantil que explote. Dentro de sus características podemos encontrar 6. Que la número 1 dice que es un contrato real. La entrega del dinero, es un elemento esencial y es mercantil porque participa en él mismo un empresario. El siguiente es cuando se habla de un contrato de adhesión. En el prestamista presenta al prestatario unas condiciones contractuales a las cuales no se puede negar, que no tienen modificación. Ahora, en un contrato oneroso, esta operación no es gratuita, ya que el préstamo entregado por la entidad financiera se realiza a cambio de una contraprestación económica. También están que las obligaciones de pago están aseguradas. En esto, a través de garantías personales, reales y procesales. Y por último, tenemos lo que es un contrato en el que rige la mutua confianza. Procedimiento para la solicitud de un préstamo no hipotecario. Como paso número 1, tenemos elegir la entidad financiera con la que se quiere tramitar el préstamo. El paso número 2 es cumplir los requisitos que exija la entidad financiera. El paso 3 es la entidad financiera debe facilitar la información impresa de las condiciones de la operación. Y como último paso tenemos que la operación debe estar documentada por escrito. Aquí vamos a hablar de las garantías. De acuerdo a las garantías exigidas por la entidad financiera, podemos distinguir entre la garantía personal, la garantía pignoraticia, los avales, el préstamo a tipo fijo y el préstamo a tipo variable. En la primera, lo que es la garantía personal, esto se refiere cuando se conceden atendiendo exclusivamente a la solvencia personal del beneficiario. Estaba hablando el compañero Fernando al principio, que hablaba de la garantía pignoraticia. Primero, ¿qué es pignoraticia? Proviene del latín y significa literalmente prenda. Ahora, aquí es cuando trata de utilizar como garantía del préstamo una prenda equivalente al capital depositado por la misma entidad financiera. También están lo que son los avales, que son la natural que responde a los pagos en caso de que el titular no pueda responder. Y también está el préstamo a tipo fijo. Este se refiere cuando el tipo de interés es siempre el mismo e incluso la cuota es fija. Y está también lo que es el préstamo a tipo variable. Aquí es un poco más diferente, porque dice que este tipo de interés cambia con el tiempo en función de referencia. En esta, la cuota sí varía cada 6 meses o anualmente. En la siguiente nos va a hablar de cuándo nos conviene. Aquí dice que es interesante para la adquisición de elementos de activo a largo plazo cuyo coste no sea demasiado elevado y se disponga de garantías suficientes para avalar la operación. Suele ser de gran importancia a la hora de la concesión la experiencia previa que tenga la entidad financiera con el titular del préstamo. En otras palabras, aquí es interesante para la adquisición de elementos de activo a largo plazo, cuyo coste no sea demasiado elevado y se disponga de garantías suficientes para poder avalar la operación. Gracias. Continuando con la exposición, primero que nada, mi nombre es Joana Marcela López y voy a continuar explicándoles sobre las ventajas y desventajas de los préstamos no hipotecarios. Una de las ventajas es que el tipo de interés aplicable es menor que la retribución exigida por las aportaciones realizadas como fondos propios, suma de tipo de interés y prima de riesgo sobre las cantidades aportadas. Otra de las ventajas es que los gastos e intereses inherentes a la operación, es decir, los gastos que no se pueden separar de ella, son fiscalmente deducibles, debido a que están vinculados a la actividad económica, ya sea de un trabajador autónomo, el cual es una persona física que trabaja por su cuenta sin ser asalariado de determinada empresa o vinculados a una empresa.
Entre las desventajas tenemos que el tipo de interés al aplicable a las operaciones de largo plazo suelen ser superiores. También un procedimiento de tramitación complicado, debido a que es necesaria la aprobación de la operación por parte de un comité de la entidad financiera, el cual también buscará la aportación de garantías adicionales, que en la mayoría de casos esto se da. Otra desventaja es gastos de tramitación elevados, debido a que se pueden incurrir en gastos de formalización, gastos de estudio, de cancelación. Y otra desventaja es que aunque no exista ninguna vinculación del bien del titular del préstamo, en caso de impago, la entidad bancaria iniciará la ejecución de las garantías del mismo. Los puntos de información. Las operaciones de préstamo pueden ser realizadas por entidades de financiación como ser bancos, cajas de ahorro, las cuales pues son un instrumento en el que se puede depositar el dinero para que el banco lo guarde, y también por medio de cooperativas de crédito. Siguiente, por favor. Y ahora entraremos a hablar sobre otro tipo de instrumento de financiación internacional, el cual es el leasing. Este es un contrato de arrendamiento a tiempo determinado. Consiste en que la entidad financiera adquiere un bien a nombre propio para arrendarlo ya sea a mediano o largo plazo al cliente solicitante, y que al finalizar este contrato de arriendo, el cliente puede decidir si comprar el bien, si renovar el contrato o por el contrario devolvérselo a la entidad financiera. Siguiente, por favor. Las características de este tipo de instrumento. Este es un contrato bilateral, ya que se crean obligaciones recíprocas entre ambas partes contratantes. También el arrendatario paga un monto periódico a lo largo de la duración de todo el contrato, y el mantenimiento y la contratación del seguro van por parte de él. El arrendador cede los derechos de un bien y, como lo decía anteriormente, incluye la opción de compra. El arrendador generalmente no cede la propiedad del bien al momento de hacer el contrato, sino hasta que ya se haya ejecutado la opción de compra. Pueden ser bienes muebles como vehículos, maquinaria, inmuebles como estacionamientos, depósitos. Hola, mi nombre es Keren Andino y yo les voy a hablar de las figuras que intervienen en el leasing. Y una de ellas es el solicitante. Este es la persona que va a disfrutar del bien. Y otra figura que interviene es la empresa de leasing. Puede ser un proveedor, un fabricante, una empresa especializada o una entidad financiera. Y por último está el proveedor, que es quien fabrica el bien. ¿Cuándo conviene? Son varios los esquemas comerciales por los que uno puede adquirir los bienes, ¿verdad? Para uso personal o profesional. Sin embargo, hay algunos que convienen más que otros, más cuando es con el aspecto financiero, ¿verdad? Esto beneficia o conviene porque usted puede probar antes de comprarlo. Y como en todo hay ventajas y desventajas, una ventaja del leasing es que permite la financiación del 100% de las operaciones sin realizar un importe de desembolso. O sea que usted no tiene que dar algo de adelantado, sino que lo puede adquirir financiado al 100%. Disfrutar de un tratamiento fiscal favorable, ya que además de ser un gasto deducible, se permite la amortización acelerada de este bien. Otra de las ventajas es mayor agilidad y rapidez en el proceso de tramitación y concesión. O sea, no tiene que esperar tanto para poder hacer todo el papeleo. Se mantiene libre la capacidad de endeudamiento del cliente. Y es que otra de las ventajas es que son flexibles al momento de las cuotas. Evita al cliente el pago del IVA del compraventa. El IVA es el impuesto de valor agregado. El leasing disminuye el riesgo de obsolencias del bien agregado, fomentando la renovación de técnicas. Las desventajas es el producto del coste, el costo del producto es elevado respecto a otras fuentes de financiación.
el empresario utiliza el bien soportando el riesgo, o sea, el riesgo de la obsolencia, o sea, y por último, los empresarios o profesionales sujetos al régimen de estimación objetiva no se acogen a ventajas fiscales. Terminamos con un pensamiento de Peter Drucker que dice: en toda historia de éxito encontrarás a alguien que tomó una decisión valiente. Muchas gracias.